un nuevo foro digital del periódico La República. El día de hoy vamos a conversar con distinguidos costarricenses involucrados en distintas áreas del quehacer y vamos a tratar como tema central el impacto en los trabajos en la red de las redes 5G. Nos acompañan el día de hoy, por orden de presentación, Fernando Alvarado Fischel, que es un ejecutivo orientado a los resultados empresariales con más de 20 años de experiencia en las áreas de diseño, de estrategias, innovación, ejecución y operaciones. Actualmente está ayudando a distintas empresas en el uso de tecnologías emergentes que incluyen automatización inteligente, blockchain, Internet de las cosas, entre otras. Fernando tiene una amplia experiencia en el área de productos de consumo y venta minorista, y en este momento lidera un equipo de innovación de más de 150 profesionales en Costa Rica y Guatemala para la firma Ernst & Young, y están enfocados a entregar valor para los clientes a través de transformaciones digitales y tecnologías emergentes. Nos acompaña también el señor Randolph Kisling Jiménez, ejecutivo costarricense, que ha estado ligado a muchos emprendimientos en el país. Sus intereses giran en torno a actividades en tecnología, educación, comercio minorista. Cuenta con una vasta experiencia en el sector de tecnología de información y comunicación. En la actualidad es el presidente ejecutivo de Aura Interactiva. Cuenta con un bachillerato en ciencias en ingeniería industrial de Purdue y cuenta con una maestría en administración de negocios del INCAE. También está con nosotros Randall Vega, con más de 10 años de experiencia en el mundo de redes, ingeniería en sistemas. Trabaja para la empresa Cisco. Es un generalista en los campos de redes y telecomunicaciones empresariales, seguridad de red y colaboración. Y también Carlos José Gallegos Echeverría, que es coconductor de este programa y que, como ya lo había presentado la semana anterior, tiene más de 30 años de experiencia en firmas de consultoría de primer nivel. Se especializa en temas de estrategia y transformación de negocios, tecnologías habilitadoras y administración del cambio. Bienvenido, Carlos. Bienvenidos, amigos. Carlos, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y bienvenidos, Randolph, Randall y Fernando. De nuevo, un placer y un gusto tener estos panelistas de lujo. Y gracias a la República por este espacio. 5G sin duda va a transformar nuestra interacción con el entorno, con las personas, con el trabajo. Hablábamos en el foro anterior de cómo había afectado a la cadena de retail, al punto de venta, y cómo había afectado la prestación, cómo afectaría la prestación de los servicios financieros. Hoy vamos a hacer un movimiento de lente y nos queremos enfocar en cómo 5G va a afectar el lugar de trabajo. Y me voy a tomar un par de minutos nada más para volver a repasar y sé que en la audiencia probablemente hay gente que ya escuchó esto, pero por si hay alguien nuevo, recordar por qué 5G va a ser tan importante y cuáles son las principales características. Rápidamente, 5G aumenta la velocidad de subida y bajada en un factor de 20 a 25 veces. Eso quiere decir la velocidad con la cual los datos transitan en la red es muy superior. Además, reduce la latencia en un factor de 4 o 10 veces, dependiendo también de cómo se mida eso, pero puede ser posible tener espaciamientos menores de 1 milisegundo. Eso quiere decir que aquellas personas que están acostumbradas a ver señales satelitales, esa espera que normalmente tenían desde el momento en que se envía un dato hasta que va al satélite o a una receptora o una transmisora y regresa, se reduce sustancialmente. Pero además 5G aumenta en forma significativa el número de dispositivos, pasando de promedio de 1000 por kilómetro cuadrado actualmente con la tecnología de 4G a 1 millón de dispositivos, ¿verdad? Y entonces, con un menor consumo eléctrico, tenemos realmente la posibilidad de un mundo superconectado. Yo me permití decir en el último foro que más que una red estamos ante una malla que realmente nos va a envolver y para bien o para mal va a tener implicaciones. Y hoy con nuestro panel de expertos, Juan Manuel, vamos a explorar esas nuevas posibilidades, esas tendencias en el lugar de trabajo. Así que muchísimas gracias. Quiero empezar con Fernando. Fernando, vos como líder de un equipo de 150 personas
que trabajan, que innovan, que están trabajando además con clientes globales, con compañías que están a la vanguardia, que están haciendo sus planes pilotos en varias partes del mundo y para la cual hay capital costarricense que los está apoyando. ¿Por qué no nos contás primero un poquito las cosas que ya estás haciendo hoy, principalmente en temas como RPA o Robotic Process Automation, en temas de blockchain, en temas de inteligencia artificial, y de ahí te voy a llevar entonces a explorar esa posibilidad, esa nueva potencialidad que 5G nos va a traer. Adelante, Fernando. Claro que sí, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad, Juan Manuel y a la República, y bueno, muy complacido y muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Carlos, gracias por la introducción y a Juan Manuel también. Nosotros trabajamos apoyando a nuestros clientes en sus caminos de transformación digital. Sobre todo ahorita con la pandemia, mucho de lo que estamos viendo es que la pandemia vino a acelerar de 5 a 7 años, vino a acelerar todos los cambios tecnológicos y de transformación, no solo de tecnología, sino de procesos y de la organización de cada una de las empresas y cómo trabaja con sus clientes, con su ecosistema, con clientes, con proveedores, con colaboradores, y vino a acelerar esto. O sea, la tecnología ahorita está presente en todos los aspectos de las empresas ahorita, y lo que nosotros hacemos, tenemos un grupo de expertos que apoya en la transformación digital a través de, como decías, automatización de procesos a través de la robótica, inteligencia artificial, que ahorita vamos a hablar un poco más cómo 5G lleva esos casos de negocio, esos modelos de negocio al siguiente nivel. Blockchain, que es una tecnología relativamente nueva, pero que ya estamos viendo casos de uso con valor muy claro para las empresas, y desarrollo de software en general, APIs, web, mobile, ¿verdad? Estamos viendo mucho este tipo de tecnologías ahora llevadas al siguiente nivel. Entonces, interesadísimo de contarles cómo ya muchas empresas, inclusive nuestras en Latinoamérica, están haciendo uso de estas tecnologías, no por sí solas, sino concatenadas unas con otras para agregar más valor en sus procesos, la manera como se comunican con clientes, cómo se comunican sus colaboradores, y sobre todo ahorita, en tiempos de pandemia, donde ya no es, o sea, ahorita es una necesidad más que algo que puedan dejar para luego. Contar un poquito RPA. Algunas personas cuando se habla de robótica se imaginan un Arturito ahí. Danos un ejemplo sencillo de una aplicación de robótica aplicada a los procesos de negocios, donde claro, un robot que es una secuencia de código, de programa, hace qué, cómo se materializa hoy día y qué están haciendo hoy día las compañías sí. Robótica de procesos, o RPA por sus siglas en inglés, no es más que un software que permite hacer o automatizar pasos muy repetitivos o manuales de los usuarios. Entonces, por ejemplo, imagínense un contador o una persona de contabilidad, de banco, de servicio al cliente, que tiene que hacer muchos pasos muy repetitivos. Eso podemos usar un software que lo que hace es que automatiza eso. Entonces puede ir a un sistema, se loguea, va a una transacción X o Y, saca información, la trae, la coloca ya sea en una base de datos o la pone en una hoja de Excel o manda un correo con información de esa información. Luego se puede conectar a una página de internet y sacar información y colocar eso a donde uno quiera, en una base de datos, en un sistema X, para que luego esas mismas personas que antes hacían todo ese proceso manual puedan dedicar más tiempo al análisis de esa información o al manejo de ese ecosistema nuevo que se crea con estos robots, o cuando ya también meten elementos un poco más avanzados como de inteligencia artificial. Entonces, se habla mucho que robótica de procesos puede venir a reemplazar millones de puestos de trabajo. Nosotros más bien creemos que no va a ser un reemplazo, va a ser una evolución de muchos de estos puestos de trabajo a puestos
de más analítica, puestos donde necesitan manejar este ecosistema de soluciones y no necesariamente que la gente se va a quedar sin trabajo. O sea, tiene otra serie de implicaciones en donde hay que darles nuevos entrenamientos a las personas, pero se van a crear otro montón de oportunidades cuando le quitamos, como nos gusta decir, el robot a las personas. O sea, quitamos la parte muy manual y les dejamos más tiempo para que traigan nuevas ideas de negocio, se puedan enfocar en manejar ese nuevo ecosistema, hagan más sentido la información, ¿verdad? Entonces, muy interesante cómo no solo sí puede reducir costos, pero también eleva muchísimo el bienestar de las personas y el clima organizacional. Ok, entonces, hoy día ya la tecnología está sacando la rutina, digamos, de muchos puestos. Obviamente hay algunos puestos de trabajo que requieren esa interfase con el cliente. Yo escribí una columna hace unos días en un medio donde decía que inclusive las emociones son reacciones químicas y teniendo sensores uno podría entender, una máquina de inteligencia artificial podría entender si estás contento, si estás enojado, si estás aprensivo, qué sé yo. Entonces hay una línea ahí, pero mi pregunta concreta para vos ahora, Fernando, es, ya hoy día hay un desplazamiento, digámoslo así, hacia la tecnología de algunas tareas que parecen rutinarias, repetitivas, cansadas. ¿Cómo te imaginas vos que va a ser un mundo donde vamos a tener ahora 5G? Donde entonces, además del entorno y de sensores y cámaras y un montón de dispositivos, yo voy a estar trabajando y ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué me va a quedar después de que me quiten la parte rutinaria? ¿Qué me van a dejar? ¿Con qué me voy a...? Y estoy exagerando nada más para ilustrar el punto, pero sí. Dinos tu visión en cómo es ese lugar de trabajo hiperconectado. No, interesantísimo, porque ahora, pues todos sabemos, y de nuevo, con la pandemia esto se ha acelerado mucho. Ahora la gente trabaja casi desde donde sea y desde donde quiera, ¿verdad? Tenemos gente, por ejemplo, en nuestro grupo que se ha ido, alquiló apartamento en la playa un año y se fueron para la playa y estamos trabajando 100% remoto. Entonces hay gente que se fue a otro país con familiares o están en la playa o trabajan desde un café o trabajan desde donde sea. Ahora, hay ciertas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Que tienen que estar en un lugar donde haya Wi-Fi, ¿verdad? Cuando venga 5G y las ciudades verdaderamente tengan una red de conexiones completa, que me imagino que vamos a hablar un poco más de eso, van a poder trabajar desde donde sea. Van a poder trabajar desde un parque, desde cuando van para la playa en el carro, van a poder trabajar desde donde quieran y van a poder además tener cierto tipo de reuniones virtuales que hoy no están tan penetradas porque sencillamente la latencia no lo permite. Por ejemplo, se pueden hacer reuniones totalmente virtuales con tipo avatars, con 3G virtuales, con realidad aumentada, y eso abre una serie de nuevos modelos de negocio que son muy interesantes, que ahorita podemos hablar más adelante, Carlos, de cuáles son esas oportunidades en agricultura, en medicina, en salud, con los consumidores, ¿verdad? Que abre una serie de modelos interesantes. Y para traer a la vida esos modelos, vamos a necesitar también gente entrenada que pueda hacer uso de esos modelos y que pueda trabajar con esos nuevos modelos. Entonces, eso viene muy interesante, lo que se conoce como reskilling de la fuerza laboral, que es los entrenamientos y las disciplinas nuevas que le debemos dar a los colaboradores para estas nuevas tecnologías. Y voy a regresar después con vos para hablar de esos nuevos modelos de negocios y para hablar también de los dilemas culturales que has encontrado y que puedes anticipar en las organizaciones al estar desplegando esta tecnología de avanzada. Pero ahora quiero, Randolph, preguntarte vos en tu rol de empresario, de investigador, de persona curiosa. Ya alguien decía que la pandemia cambió la definición del lugar, ¿verdad? Que antes teníamos una casa donde teníamos nuestro ambiente íntimo con los familiares, la esposa, los hijos, el perro, bueno, un lugar de trabajo que quedaba por allá y al cual nos vestíamos y caminábamos o tomábamos la bicicleta, el carro, el bus, el taxi, y había otro lugar de entretenimiento por allá que era donde íbamos al cine, al teatro, a la ópera, a ver algo.
la pandemia ya nos cambió y nos forzó a tener que crear en nuestros hogares, para muchos, una superposición de estos lugares, un lugar donde trabajamos, un lugar donde convivimos y tenemos nuestro espacio íntimo y un lugar donde también nos entretenemos. ¿Cómo te imaginas vos que 5G va a terminar de, no sé qué verbo usar, si aplanar o expandir las posibilidades? ¿Cuál es tu visión, Randolph? Mira, yo creo definitivamente que esto tiene una capacidad de crecimiento en el empleo y en las oportunidades. Estamos viendo cada vez más como hay un grupo de empleados o de trabajadores que son nómadas, ¿verdad? Lo que estaba hablando Fernando antes. Ya no están necesariamente ligados a una ciudad, no tienen que ir a una oficina, no tienen que ir a una ciudad porque tienen el mundo en sus manos a través de la tecnología. Yo veo una oportunidad enorme aquí porque yo creo que está surgiendo alrededor del mundo un grupo de gente con skills hiperespecializados, ¿verdad? Que antes esa persona estaba en India y en India tenía que ir a su oficina a un centro de desarrollo y trabajar ahí y se acabó. Ahora esa persona puede dar sus servicios directamente a cualquier parte del mundo y con el 5G se va a hacer todavía muchísimo más sencillo. Entonces, empresas en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, tienen ahora acceso a un pool de gente. Yo te hablo del caso mío particular. Yo a veces contrato a gente hiperespecializada que no existe en Costa Rica, que no existe en Latinoamérica, y es una persona que está en Polonia o que está en Alemania, y tenemos este tipo de interacciones, ¿verdad? En que abrimos un mercado laboral completamente diferente. Yo creo que ahí esto va a haber un crecimiento en la fuerza laboral y en este tipo de cosas. Pero la otra cosa, y yo creo que esto es más como para dónde va la cosa y más exploratorio, son trabajos para gentes no calificadas. Por ejemplo, en el uso de equipo y maquinaria pesada. Por ejemplo, yo he visto casos de centros de distribución totalmente automatizados, con robots autónomos, pero que en algún momento, por alguna razón, el robot hay que resetearlo y hay que físicamente llevarlo a un punto para que la rutina comience nuevamente. Bueno, eso lo estás comenzando a hacer ya no en el centro de distribución en Estados Unidos y lo puedes comenzar a hacer desde acá. ¿Cómo? Con tecnología, con un ancho de banda espectacular, con una confiabilidad de la conexión y con una latencia que vos mencionaste que es sumamente importante. Entonces, yo lo que pienso aquí es que se abre un espectro, no solamente para la gente muy calificada, sino también para la gente que no necesariamente tan calificada, pero que si te pones a ver, tal vez estamos abriendo un portillo para que tengan acceso a un pool de trabajo completamente diferente al que tiene. Yo pienso, como mencionaba Fernando, que también para los que ya llevamos años haciendo teletrabajo, se abre un universo de posibilidades en la colaboración, ¿verdad? Esta interacción que estamos teniendo aquí es muy buena, pero sigue siendo muy cuadrada. Cuando vos tenés telepresencia, podés hacer una codiseño y co-creación a una escala que no la podés hacer ahora, ¿verdad? Y si tomás en cuenta que lo podés hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, con una conexión confiable, yo creo que puede cambiar muy dramáticamente el entorno de trabajo. Ok, pero tocaste un par de puntos que quiero ahondar, Randolph. Uno es, mencionaste de la agricultura de precisión, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de agricultores o de gente que trabaja el campo en grandes extensiones. Ya la semana pasada hablábamos de que para eso 5G va a requerir las bandas bajas, las bandas de 700, lo que viene del dividendo digital. Ya en Costa Rica están disponibles, van a estar, corregime, Juan Manuel, esas ya, la transición creo que se está en proceso, completada. Entonces vamos a tener trabajadores de campo y trabajadores en fábricas o en oficinas de servicios, pueden ser contadores, pueden ser ingenieros. Estás tocando un tema ahora, Randolph, de gente que diseña. Me imagino programadores de código, me imagino gente que está en diseño arquitectónico o en diseño de espacios. No estamos tal vez estirando demasiado en este mundo súper conectado con posibilidad de traer talento de literalmente cualquier parte del mundo. Y si es así, ¿quiénes podrían quedarse atrás? O sea, ¿quién podría no afectarlo positivamente esta revolución de 5G, Rand?
Claro, pero ahí estás tocando otra dimensión, ¿verdad? Eso ya no tiene que ver con tecnología. Ahí estás hablando del sistema educativo nuestro. Le estamos enseñando a nuestra gente inglés, número uno. Con inglés vos trabajas alrededor del mundo. Le estás enseñando destrezas digitales básicas, ¿verdad? Y además muchos de los skills que necesita ya los trae built-in, ¿verdad? Ya tenés, si esta promesa de 5G se cumple, en tu móvil tenés el 90% de las cosas que ocupas para poder tener una telepresencia en cualquier parte que estés. Pero yo creo que ahí es otra dimensión, Carlos. Ahí lo que tenemos que estar pensando nosotros en nuestro sistema educativo es qué estamos haciendo para agarrar a nuestros jóvenes, darles la capacidad de pensamiento crítico, ni siquiera el conocimiento, porque ya el conocimiento es un commodity, las capacidades de pensamiento crítico y ciertas herramientas fundamentales como, por ejemplo, hablar inglés. Y si logras hacer eso, esa persona ya no está limitada a al trabajo que puede tener en Costa Rica. Está limitado a la empresa alrededor del mundo que sea un mejor, que calce mejor con los skills que él tiene. Entonces se abre un universo de oportunidades increíble. Vos podrías decir que el mercado laboral entonces de Costa Rica no está limitado a nuestro crecimiento económico, sino al crecimiento económico del mundo y las oportunidades que hay alrededor del mundo. Eso es una oportunidad increíble si la podemos aprovechar como país. Y estás... Sí, claro, adelante, Fernando. Me parece que Randolph está dando un punto tremendo, que es tanto una gran ventaja y oportunidad como un riesgo también. Porque si como país, y lo estamos viendo como empresa, esto de la pandemia nos ha claramente enseñado que las barreras artificiales que antes teníamos de país ya no existen. Entonces lo estoy viviendo como empresa privada y como país también tenemos un reto que si no damos esas armas, si no competimos a nivel salarial, de beneficio, de conocimiento, de carrera para muchos de estos muchachos, van a venir empresas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, a por ese talento que hoy pues nos sentíamos muy seguros de que nuestros competidores por talento eran los viejos conocidos, ¿verdad? Como en los negocios, que ahora ya no solo competimos con los viejos conocidos, sino que ahora pueden venir startups de cualquier lugar, izquierda o derecha. Lo mismo es por talento, ¿verdad? Entonces, me encanta ese punto de Randolph porque nos pone una oportunidad tremenda para poder también llegarle a clientes a donde sea, pero ese talento también nos lo están viendo desde cualquier lugar del mundo. Excelente. Claro, Carlos, y en este tema que habíamos hablado, porque vamos a tener un foro que impacta los temas de educación, básicamente se plantea un tema que es central, muy propio costarricense. Hasta hace unos días decía un empresario, inclusive costarricense, decía que él inclusive para su desarrollo de software, cuando requería de talento especializado que no lo encontraba en el país, lo buscaba en la India, por hora, a un determinado pacto y tenía el producto o servicio desarrollado. Básicamente, el tema que nos planteamos como sociedad es qué vamos a hacer con la educación. O sea, no solamente es el tema de banda ancha, no solamente es el tema de la educación bilingüe, es si desde época temprana vamos a empezar a incursionar con el desarrollo de software y habilidades matemáticas que son fundamentales en la creación precisamente del nuevo desarrollo del siglo XXI. Adelante, Carlos. Así es, y invitarlos a todos los radioescuchas y a los que nos ven al programa de la próxima semana donde vamos a hablar de educación, cómo educar y cómo aprender en una sociedad súper conectada por 5G. Y nada más voy a poner el dedo en la llaga. Según una información periodística también, el 94% de los estudiantes que entraron a las universidades este año no pasaron el test de matemáticas. Así que como país tenemos un reto enorme. Entonces, pero Randolph, creo que nos pusiste en perspectiva los desafíos y las extraordinarias oportunidades. Y por eso es que, Juan Manuel, volviendo a decir, estas carreteras del conocimiento, de la conectividad, es importantísimo que el país las despliegue, porque después va a venir la iniciativa privada, la inventiva, el ingenio, la necesidad de conectarse con otras partes del mundo, de poder estar disponible para hacer un uso. Es muy difícil y no le corresponde a las autoridades cuestionarse si hoy hay una demanda para eso. La demanda de todos esos servicios, la posibilidad, el potencial
el potencial que esta tecnología trae vendrá una vez que se despliegue. Voy a hacer un giro ahora, Randall. Quiero hablar con vos. Vos sos un ingeniero, dijiste que estabas en los 4 pilares, trabajas en una compañía que se dedica y que ha sido líder y pionera en los temas de telecomunicaciones. Primero, contanos hoy día, porque el otro día me enseñaste una demostración que me sorprendió, lo que hoy en abril del 2021, ya podemos hacer con tecnología en cuanto a medidas de protocolo de saneamiento, usar la tecnología para identificar distanciamiento, para ver si en un lugar hay más de las personas convenientes para arriesgar un contagio. Contanos la tecnología que ya existe hoy y después te voy a preguntar cómo va a evolucionar eso una vez que 5G empiece realmente a permear nuestras vidas. Adelante, Randall. Claro, Carlos, muchísimas gracias primero por la invitación a vos, a Juan Manuel, a la República. Y no, pues realmente un foro interesantísimo, un tema muy interesante. Yo diría que antes de hablar inclusive de lo que podemos hacer, es tal vez como para colgarme un poquito de lo que venía hablando Randolph, de lo que comentaban hace un ratito, yo creo que el tema de la pandemia lo que vino fue no a traer nada nuevo, realmente vino a despertar una realidad que ya de por sí existía, pero no era de conocimiento tan general. Y fue exactamente estos cambios tan importantes que nos dimos cuenta que tenían que suceder a nivel país, aún estoy hablando a nivel de proveedores de servicios. Cuando nos dimos cuenta de que ahora en el barrio ya no era la hora pico de las 5 de la tarde en el internet el domingo, ahora era todos los días en clases, era todos los días cuando todos estábamos, si no en clases, teletrabajando, si no viendo video en demanda, y nos dimos cuenta de que ya lo que habíamos visto como una comodidad en aquel momento, que era la conectividad a Internet, hoy ya es realmente una necesidad, es casi como el agua o como la luz en nuestros hogares. En las empresas sucedió lo mismo a mayor escala, por supuesto, y nos vimos forzados a destapar esta situación. Y de hecho, como país lo sabemos. Si yo los hubiera agarrado a ustedes como foro hace un año y les hubiera dicho, vean, va a pasar algo que en 3 meses va a tener al MEP dando clases virtuales a nivel nacional, hubiera despertado carcajadas de todos, yo creo. Hubiera sido Así realmente es. una situación casi increíble para todos, y véanlo, está sucediendo, sucedió, y pues con sus retos, con sus situaciones, está sucediendo. Y yo creo que esto también a nivel empresarial, a nivel regional, ha traído muchos de estos cambios. Parte de eso ha sido la necesidad de entender que esta infraestructura que ya está y que ya estaba, y es la misma tecnología que viene desde los 70s, que empezó todo este asunto del Internet, es realmente darnos cuenta de que tenía muchísimas más aplicaciones, muchísimos más usos. Entonces podíamos aprovechar esta infraestructura para obtener muchísimos más beneficios como organización, como individuos, como sociedad. Cuando empezamos a conectar todo, empezamos a, pues básicamente poder correlacionar toda la información, porque podemos utilizar cada uno de estos elementos como sensores dentro de una red gigante que está constantemente evolucionando. Y a mí me gusta mucho usar analogías. Es lo mismo, por ejemplo, que Waze, la aplicación que ahora yo creo que está en todos los teléfonos móviles de este país, y realmente es una aplicación que se alimenta de la experiencia misma de lo que está sucediendo por los conductores que andan alrededor de las calles, y nos permite entonces en tiempo real saber qué está sucediendo. Apliquemos este mismo concepto a los semáforos, por ejemplo, que los semáforos supieran cuántos vehículos, de dónde para dónde van, si viene un vehículo de emergencia, por ejemplo. Apliquemos este conocimiento, por ejemplo, a la agroindustria, como lo estuvimos mencionando ahora en algún momento durante esta charla. Pensemos en que podemos implantar sensores en el suelo, en extensiones inmensas de terreno, y entonces poder recopilar información para evitar tener que tener ingenieros de campo o un montón de personal en campo recolectando muestras, recolectando información, sino todo esto centralizado en una sola consola que nos permita entonces poder maximizar no solo la utilización de los recursos, sino también los mismos resultados de estas cosechas. Pero todo esto tenía un reto, y este reto era la conectividad, era la capacidad de manejar toda esta data que se está generando o que se pretende generar, y esto es donde exactamente calza el 5G. Ahí es donde vamos a ver entonces cómo se empata todo, porque al conectarnos, ya el tema del Internet de las cosas es un concepto que viene ya desde hace algunos años resonando y resonando más fuertemente. El tener todos los
diferentes dispositivos conectados proveyendo inteligencia, nos permite, como decías en un principio, por ejemplo, el tener una sala de videoconferencias en mi organización que a su vez utilice el reconocimiento facial, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas para indicarme, por ejemplo, cuántas personas están en una sala, si se está cumpliendo con los parámetros de aforo, poder reconocer a una persona si es recurrente o no reincidente en un edificio, si es una persona que siquiera debería de estar en ese edificio. Pensemos en un campus universitario en donde tenemos reconocimiento facial, o pensemos en una empresa misma donde tenemos reconocimiento facial y podemos saber solamente por reconocer a esa persona si debería o no estar accesando a ese espacio físico. Ahí podríamos hablar de centenares de casos de uso, pero el concepto acá es lo que engloba el hecho de poder conectar ahora cada uno de los diferentes elementos, porque pensemos, por ejemplo, en una emergencia, una ambulancia abriéndose paso a través de una ciudad en hora pico, controlando los semáforos, controlando los diferentes elementos que pueden afectar el desenlace de la llegada de esa ambulancia hacia un hospital. Pensemos, por ejemplo, en la recolección de basura. Si los camiones de basura supieran cuánta carga disponible tienen y cuánta basura hay en los contenedores hacia adelante, podríamos trazar rutas más eficientes, podríamos inclusive ser más eficientes desde un punto de vista de transporte, etcétera. Entonces, aquí es donde realmente pues se empiezan a unir esos dominios, ¿verdad? Dominios en donde tal vez nunca pensamos que la tecnología iba a llegar y que sí, la agricultura en el centro de una montaña puede realmente beneficiarse mucho de esta tecnología. Y cuando hablas de dispositivos que se conectan, es importante aclarar que, y ahora tal vez Fernando pueda ampliar, que el Internet de las cosas es eso. Ahora no solo somos creo que la última cifra que vi es 5.7 billones de personas en el mundo que ya tenemos un teléfono móvil, muchas de ellas un teléfono inteligente. No es que vamos a andar con dos teléfonos, es que va a haber una cantidad de sensores, cámaras, dispositivos. Dicen los expertos que en un vehículo probablemente vayan a haber cientos de diferentes sensores en diferentes partes, en la pintura, en la parte mecánica que va a ser principalmente eléctrica. ¿No les parece que este mundo parece también un poquito, ¿cómo decir la palabra? Que podría ser temeroso, sentirse que está uno en una vitrina permanentemente y que no tenés un momento de privacidad y que podés cortar, cerrar las cortinas y desconectarte del mundo. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Qué piensan ustedes? El ánimo, la disposición, la libertad, el que las personas sean naturales en un mundo súper conectado. ¿Qué va a pasar principalmente y cuáles son los riesgos en el lugar de trabajo? Fernando. Sí, Carlos, eso es algo que ya estamos viendo, no por la llegada de 5G, pues eso va a cambiar desde mi punto de vista mucho, ya las personas están hiperconectadas, ya las personas tienen ese riesgo, ¿verdad? En cualquier momento de que les roben la información, de que, ¿verdad?, se esté usando su información para muchos otros fines y no solo para el que el usuario cree o quiere que se use. Ya eso es un riesgo. De hecho, gran parte de los cuidados que hay que tener, no solo ahorita, sino con la venida de 5G, es todo el tema de seguridad, ciberseguridad y la protección de datos, ¿verdad? Que eso es algo que nosotros hablamos mucho con nuestros clientes. Dicen que ciberseguridad se vuelve importante cuando hay un hackeo o cuando hay una fuga de información, pero realmente en este mundo tan hiperconectado y mucho más cuando venga 5G, pues es algo que tiene que estar en el centro de toda estrategia de transformación digital de las empresas, ¿verdad? Entonces, es algo que ya los usuarios y las empresas tienen que estar trabajando en eso como punto central de su estrategia. No sé, Randolph, ¿qué opinan? ¿Qué pensás, Randolph? Ve, yo pienso que ya estamos ahí, efectivamente. Digamos una arista diferente que a lo que ya mencionaron es el poder de los gobiernos. Ahora tenés gobiernos con muchísimos más datos, vos lo ves en China. Un tema muy peligroso, ¿verdad? Un gobierno que utiliza los datos para dar mejores servicios públicos y para hacer más eficiente la logística y aumentar la productividad de su gente, maravilloso.
pero esa cantidad exagerada de datos en manos de un gobierno opresor, ¿verdad? Puede darle muchísimo poder. China, Rusia, son lugares en que están utilizando los datos para perseguir a la gente y entonces, ¿verdad? Esa otra arista es que aumenta el riesgo político de los países hasta cierto punto. Uno podría decir, bueno, hay más transparencia, hay más apertura, puede ser, pero en manos, si no está el sistema sólido detrás, puede ser muy riesgoso, pienso yo. Interesante. Juan Manuel, por cierto, se me viene un tema de consumo eléctrico. Obvio, uno podría asumir que en un mundo hiperconectado la energía va a ser necesaria, porque todos los aparatos, transmisores, receptores, sensores, no solo los dispositivos móviles, sino todo lo demás va a requerir de alguna forma energía, ya sea conectada a la red eléctrica o a través de baterías. Pero, ¿qué has oído, qué has investigado sobre cuál podría ser la correlación entre 5G y el consumo de energía en las sociedades? ¿Se espera que haya algún aumento o va a ser compensado por un desplazamiento de otras actividades? ¿Qué pensás? Mira, creo que con el tema de la incursión de redes inteligentes y sobre todo los temas de consumo se vuelve el procesamiento de datos, que es al final de lo que estamos hablando, un elemento importantísimo para poder tener sistemas de generación, sobre todo que ahora vienen disrupciones muy grandes en el tema de almacenamiento de energía. Entonces pienso que todos estos elementos se verán potenciados indudablemente en un momento de transformación que tiene a la cabeza el mundo, disrupciones digitales que vienen de diferente orden, pero que todos están envueltos en temas de la cuarta revolución industrial. Ahora, los detalles que uno puede dimensionar es que va a ser más fácil calcular los temas de producción energética, energías limpias, cómo se van a incorporar, qué necesidades tiene el cliente, qué intercambios van a hacer en la red. Pero lo fundamental aquí es cómo eventualmente nosotros se plantean dos escenarios de lo que hemos venido hablando el día de hoy. Por un lado, el impacto en la sociedad y el impacto en la parte de educación, que eso ya lo hemos visto y que indudablemente es un tema central país en el cual no hay elemento político de por medio, sino es un tema de largo plazo, en el que tenemos que como sociedad dar una respuesta a la gente que está estudiando y que la gente que tiene menos recursos. El tema de la educación bilingüe es un hecho innegable. Y el tema de habilidades también. Digamos, por ese lado es un tema fundamental. Por el otro, indudablemente con la huella digital y la exposición que tenemos hoy precisamente, los temas de privacidad van a tener que ser tratados en un marco conceptual que probablemente lleve a los estados a tener algún tipo de tratado que eventualmente pueda tener una organización de intercambio de información y que se garanticen esa protección de datos personales. Pero, sin entrar en mucho detalle, nuestro marco jurídico ya protege esa identidad. Ya por lo menos digamos que constitucionalmente ya tenemos el artículo 24, se ha desarrollado bastante jurisprudencia al lado de esto, pero digamos si nosotros volviéramos a los temas del impacto en el trabajo, encontramos que el tema de la fábrica inteligente es un elemento central. Ya lo han dicho los panelistas, y uno de los elementos fundamentales es que no todo trabajo que eventualmente lo sustituye inteligencia artificial se pierde. O sea, la obligación de los estados es cómo vamos a tener nuevas habilidades de este personal. Igual sucedió con los ascensoristas cuando existían, ¿verdad? Tenemos una obligación como sociedad de hacer un cambio sustancial que no nos va a esperar, que ese es el otro gran detalle. Fernando lo hablaba, Randolph lo decía, y Randall también lo cerraba. Estamos compitiendo en un mundo altamente interconectado. Y el futuro depende de las habilidades de educación y de transformación que tengamos como sociedad. Bueno, y me pusiste a pensar, porque se da siempre el caso de los ascensoristas y de los choferes de carruajes de caballos. Obviamente el vehículo desapareció, los ascensores siguen existiendo. Lo que pasa es que ese puesto que antes era asegurarse que no se fuera a quedar detenido
y que había que saber a qué piso ir y probablemente cierto orden que tenía lógica, la tecnología ahora lo maneja, pero la función de subir y bajar en un edificio de más de 2 pisos sigue siendo hoy tan vigente como antes. Yo quería volver con vos, Fernando. Mencionaste modelos de negocios. Quiero que me des ejemplos de dónde has visto la tecnología crear disrupción en los modelos de negocios, y quiero que me hables también del tema cultural. Me acuerdo en alguna conversación con alguien de tu equipo, me hablaba lo que los robots de procesos, la robótica de procesos implicaba desde el punto de vista, por ejemplo, de un auditor interno y la segregación de funciones, y cómo ahora había un robot que hacía ambas cosas y que el auditor decía, bueno, pero es que hay un conflicto de interés, porque yo no puedo estar viendo tanto del debe como del haber. No sé si podés compartirnos alguna anécdota de cómo las organizaciones vamos arrastrando todavía cierto peso, cierta carga que nos hace más difícil poder incorporar estas nuevas tecnologías. Sí, claro, voy a ser muy breve, Carlos, voy a tratar de ser breve porque me diste ahí cierta, pues mucha cancha para hablar aquí 1 hora y media, así que voy a tratar de ser breve. Como ejemplos, creo que ya Randall y Randolph han tocado un par de ejemplos muy interesantes que ya se empezaron a dar, pero con 5G se van a maximizar. En toda la parte de agricultura, ¿verdad? Esto que hablaba Randall de los sensores en todos los campos, no solo de suelo, sino drones también, que permiten saber niveles de humedad, si están bien fertilizados o no, si hay plagas o no. O sea, eso todo es un trabajo manual todavía hoy en muchas fincas, que eso con estos sensores y con toda esta información y con analítica avanzada, cuando llega a estas consolas centrales, vamos a poder hacer miles de cosas automáticamente con un sistemita de inteligencia artificial pegado a esta analítica avanzada, que prácticamente pues sí quita mucho del trabajo manual, ¿verdad? Cuánto regar, a qué hora regar, cuántos fertilizantes y por goteos. O sea, hay un montón de cosas aquí que está transformando la agricultura como tal. Otro ejemplo que estamos viendo mucho es, que lo mencionaba ahora Juan Manuel, es en las fábricas inteligentes, que van a tener sensores en todo lado y que va a permitir también medir el uso de la energía, niveles de humedad, que va a poder predecir cuando una parte de un ensamblaje puede estar llegando a su momento de hacer un mantenimiento preventivo que podría evitar un downtime mucho mayor si no se tuviera eso, por ejemplo, ¿verdad? Y otra serie de medidas. De hecho, esa es una de las soluciones que estamos dando desde Costa Rica para el mundo. O sea, fábricas inteligentes con sensores de IoT y con una serie de elementos de analítica avanzada interesantísimos. El otro es la medicina virtual, ¿verdad? O sea, el gurú médico en Londres podría operar a alguien aquí en el hospital. Ya se están empezando a hacer esas cosas, pero con 5G va a ser mucho más inmersivo, con mucho menos latencia y con mucho más seguridad, ¿verdad? El poder monitorear la salud de los pacientes remoto también, con médicos a donde sea. Ya estamos viendo eso con los dispositivos que se pueden llevar con los pacientes, pero con 5G lo va a llevar todavía al siguiente nivel. Entonces, casos interesantísimos hay los carros autónomos, ¿verdad? Que ahorita, bueno, no sé si se dieron cuenta que ayer o antier hubo un accidente muy serio con un Tesla en Estados Unidos. Sí. Todavía se pueden dar ese tipo de cosas, y con 5G y con toda esta evolución, eso en pocos años va a estar en muchos países y con un porcentaje de seguridad casi del 100%. Pero entonces, en prácticamente todas las industrias estamos viendo ejemplos así que se van a poder dar. Y para referirme muy brevemente al comentario de RPA y de segregación de funciones, la ventaja que tiene RPA es que deja una auditoría de todo lo que hizo. Entonces va dejando un log, se me fue la palabra, disculpen, un log de todo lo que ha hecho. Un registro, una bitácora. Deja un registro de todas las actividades que ha hecho, a la hora que los hizo, en qué sistema se conectó, con qué usuario, porque uno puede poner en los robots también que use un usuario y una contraseña para meterse a diferentes sistemas. Entonces uno sabe, o sea, uno puede tener uno genérico para un robot específico o puede usar un usuario específico para cada una de las funciones. Entonces va dejando un registro de todo eso. Inclusive, Carlos,
al problema que mencionabas de que puede haber conflicto de intereses, en un robot no, porque te deja dicho exactamente qué hizo, a qué hora, y un auditor interno o externo puede ver eso, ¿verdad? Entonces, muy interesante esa parte también y todo muy seguro también. Claro, pero las organizaciones y las personas arrastramos estos sesgos. Leí hace ya muchos años que el carro de Google, el carro autónomo, que obviamente con 5G va a estar mucho más cerca, porque ahora sí puedo frenar ante un chico que se lance en media carretera. Antes era difícil por la latencia y la velocidad, pero ahora con un factor de 100 va a ser posible. Pero el carro autónomo de Google tenía permiso para transitar en ciertas ciudades, pero lo obligaba a tener un espejo retrovisor. La ley lo obligaba a tener un espejo retrovisor. Eso era la ley. Tenías que tener, aunque no había nadie ahí, tenía miles de sensores, el espejo era sencillamente un remanente. Un remanente, parte del dinosaurio, del apéndice que quedaba ahí, que alguien, algún burócrata decía que tenía que tener un espejo retrovisor. Y nos estamos acercando, porque cuando las cosas son buenas, el tiempo vuela, pero yo quiero hacerle una pregunta a Randolph y a Randall. ¿Este mundo superconectado de 5G va a ser más inclusivo o va a ampliar, a ensanchar la brecha digital? Por ejemplo, Randall, los sistemas que nos hablabas que existen hoy día, claro, grandes corporaciones pueden pagarlo, pero ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con las escuelitas? ¿Qué pasa con el centro de atención de salud en zonas rurales? O sea, la tecnología va a estar disponible para todos, o esta va a ser una tecnología para una especie, y estoy adrede usando cierto vocabulario inflamatorio, ya vi la cara de Juan Manuel, que va a ser para una élite y privilegiada. ¿Qué piensan? Bueno, yo personalmente, Carlos, creo que va orientado hacia universalidad, hacia que sea realmente al alcance de todos. Pues por supuesto siempre va a haber gamas, como todo, ¿verdad? Las van a existir, pero creo que más bien acá volvemos otra vez a un tema que estuvimos tocando en algún momento, el tema de la preparación como país, como organizaciones, como sociedad, el tema de estar preparados para poder consumir la tecnología, porque el hecho de vivir en esta era súper conectada implica, y lo dijeron por ahí en algún momento también, que al yo tener un dispositivo móvil en mi mano, yo tengo aquí una universidad, tengo aquí básicamente cualquier información que necesite a mi mano, ¿verdad? Entonces, el cómo yo consuma esa información, el cómo haga uso de esta tecnología, es lo que va a dar hacia el futuro la capacidad que yo tenga para consumir las bondades de la misma tecnología. ¿A qué me refiero con esto específicamente? Una organización tiene acceso perfectamente a una una innumerable cantidad de APIs que hoy día se pueden utilizar con todos los servicios que ya existen y que ya ellos están utilizando. Con una persona con conocimiento para integrar estos servicios y para realmente construir esta plataforma de software por encima, realmente el costo que tendría el utilizar esta tecnología sería lo que cueste producirla. No existe realmente detrás como el requerimiento de comprar este tarro o aquella caja, como les decíamos en el pasado. Y es que estamos viviendo en un mundo en donde ya el hardware está siendo un poco desplazado. Sí es importante y por supuesto siempre lo va a hacer, pero ya no es el foco. Ahora el foco migró hacia el software. Por esto la importancia de enseñarle a estas nuevas generaciones que vienen desde pequeños esta lógica, el enseñarles estas habilidades de las que ya se ha hablado en múltiples ocasiones y la universalidad del poder conversarlo en idiomas que sean pues de apetito mundial. Vamos a ver si la analogía que voy a decir es apropiada, Randall. Parecía impensable hace unos años que un ciudadano cualquiera tuviera acceso a tecnología, a inteligencia artificial. Hoy día en un celular tenemos a Siri o Alexa, lo que sea, porque las economías de escala y porque las posibilidades realmente hacen que eso que hubiera sido impensable pagarlo individualmente hoy esté disponible en un mercado masivo. Lo que estás diciendo es exactamente eso mismo va a pasar con las tecnologías, las aplicaciones que se deriven de 5G. Es correcto, ya eso está pasando, de hecho, hoy en 4G ya está sucediendo, va a exponenciarse más y también ahí este es un tema de analizar
el cómo nosotros nos estamos preparando, no solo desde un punto de vista de consumir esa tecnología. Ahora bien, lo mencionaban también el tema de traer talento. Ya el mundo pues realmente se convirtió en uno solo y podemos traer el talento desde afuera, pero también como sociedad, hacia dónde estamos apuntando con las expectativas que tenemos, por ejemplo, como país, ¿verdad? Porque se escucha mucho por diferentes medios, es que no hay trabajo, es que el desempleo está altísimo, pero al mismo tiempo, los que estamos inmersos en este mundo de tecnología, vemos cómo oportunidades inmensas de trabajo se van hacia otros países, justamente porque acá no está el talento adecuado para poder desempeñarse en esas áreas, ¿verdad? Entonces, tal vez no es que no hay trabajo, es que estamos un poco retrasados en la preparación de las personas para ser calificados o para ser atractivos para esta necesidad del mercado que en este momento se está dando. Carlos, y aquí había un par de preguntas que el público ha venido formulando, en realidad que por lo menos son más, pero yo quisiera recoger estas que están ahí, y hay una tercera que posteriormente podríamos darle más forma en otro programa, pero hay una que tiene que ver con el plazo. Preguntan el plazo del despliegue de redes y en Costa Rica, si estuviéramos en un todo armónico, en donde las frecuencias ya sabemos que si se da la orden de concurso y se adjudican, debería de pasar un plazo por lo menos de al menos 2 años. Para los conocedores de este tema, ¿en qué tiempo están viendo el despliegue de 5G en Costa Rica? Esa es la primera. Y la segunda, que está ligada a este tema, es si un operador está en capacidad de asumir todos los costos de la inversión. Ojo, aquí hay un tema. En un mundo altamente interconectado, lo que estamos viendo de 5G es que es un mundo que requiere de mucha gente participando en distintas áreas que van a utilizar estos modelos de banda ancha y baja latencia. Pero bueno, esas son las dos preguntas que quería formularles por si quieren comentarlas. Okay. Déjame tratar de, y ahora Fernando y Randall pueden ampliar. Leía un artículo que precisamente trataba de contestar eso y decía que íbamos a tener un híbrido, ¿verdad? Así como hoy día todavía tenemos 3G y 4G va a seguir. Con 5G vamos a ver algunas aplicaciones, probablemente algunas más en algunas industrias, podría ser agricultura, podría ser telemedicina, más próximas, pero que el normal de las personas probablemente vaya a seguir usando 4G en su dispositivo telefónico durante un tiempo, por razones de las que está señalando, por razones de recuperación de la inversión que ya hicieron los operadores, ¿verdad? Los operadores telefónicos hicieron un gran despliegue de infraestructura, tienen que recuperar eso, y entonces lo que vamos a ver es un híbrido entre una serie de dispositivos del Internet de las cosas muy conectados a 5G y un grupo de personas con una migración, no sé si repasáramos nosotros, y corregime Randall y vos, Juan Manuel, pero 4G debe tener ya que 5 o 6 años en Costa Rica, ¿verdad? Y todavía hay personas que duraron varios meses. Yo personalmente, sin tener una bola de cristal y tomando en cuenta esos 2 años que decís vos que se van a requerir para poder resolver el tema de frecuencias. Recordemos que se requieren frecuencias bajas en la banda de 700, se requieren frecuencias medias, porque ahí es donde va a estar la intensidad en la ciudad, que estos son las frecuencias 2.6 y de 3.5 gigahertz, ese es el estándar que el mundo ha escogido, y se requieren frecuencias altas, que ya no recuerdo si es la de 26 y 29 gigahertz para temas de telemedicina, por ejemplo, donde requiero frecuencias muy altas porque es de altísima precisión. Yo creo que si 2 años es el tiempo para tener la parte jurídica y la parte de accesibilidad al espectro, probablemente 2 o 3 años después podríamos pensar que una masa significativa de ciudadanos y de personas en Costa Rica esté disfrutando de eso. Pero no sé si Fernando o Randall hacer un pronóstico diferente ahí. No. Ok. ¿Y la segunda pregunta, Juan Manuel? Estaba ligada básicamente a los temas de inversión, ¿verdad? Okay. La pregunta era que si un operador podía soportar los temas relacionados con altísimas inversiones. Lo que pasa es que el tema es un todo armónico, ¿verdad? Se requiere de una red, pero también se requiere de aplicaciones que se van a ir conectando y van a dar una serie de servicios
utilizando las bondades que tiene esa red. Entonces no esperemos que el operador va a ser el único que va a hacer inversiones. De hecho, inclusive en algunos modelos se ha hablado ya de slicing de redes, de segmentación de redes, en donde un operador madre va a poder dar un pedazo asimilando una pizza a otro para que lo opere a su gusto y conveniencia, por ejemplo, para autos autónomos, para Internet de las cosas, para la robótica especializada. Entonces sí vamos a tener un mundo con muchísima información y muchísimas industrias altamente interconectadas. Sí, yo me gusta recordar este concepto de las redes. Yo siempre he dicho, las redes son motores de desarrollo. Yo me puedo imaginar en el viejo oeste con la red de ferrocarriles, o en Costa Rica hace muchos años con la red eléctrica, o con la red de carreteras. Si alguien hubiera dicho, ¿para qué vamos a hacer carreteras? ¿Y quién va a poner? ¿Y qué es el tipo de servicios? ¿Y cómo es esto de gasolineras, restaurantes, hoteles? Esa no es la pregunta que hay que hacerse. Lo que tenemos que reconocer es que una vez que existe la facilidad de conectarse a través de estas redes y estas mallas, la actividad, la necesidad, la inventiva de nuevo de los agentes económicos va a hacer que sea posible y que estas inversiones puedan ser recuperadas. Hacer una carretera por sí sola, pensar y decir voy a tirar aquí y yo no sé cuántas ramificaciones y cuántas ¿verdad? Salidas y todo eso lo pienso para distribuir el tráfico, pero le apuesto a actividad adicional que van creando los mismos agentes. Claro, y como reflexión final, Carlos, para darle la palabra a los panelistas, hoy más que nunca debemos de tener certeza de una cosa. Si nosotros nos planteamos que el MOP tiene que coordinar con el MEP para el futuro del país, nos parecería algo extraño. Pero resulta que el MOP está diseñando carreteras en las que tiene que pasar fibra óptica. Y en este país no se habían tomado ese tipo de decisiones. Y entonces, si queremos beneficiar a escuelas públicas y colegios públicos, cualquier diseño vial de Costa Rica debe necesariamente, como política de Estado, llevar ductos para comunicar con fibra óptica a esas escuelas y colegios y tener servicios de avanzada. Entonces sí ya podemos plantearnos por qué razón el MEP sí se tiene que hablar con el MOP y sí se tiene que hablar con el MISIT, ¿verdad? Y yo quisiera en este tema cerrar con una reflexión final de cada uno de nuestros invitados para que podamos cerrar este rico panel de hoy que nos deja con más temas todavía por delante. Adelante, Carlos. Adelante, nada más quería, Randolph, vos sos empresario, quisiera que tu cierre lo hicieras a la luz de por qué los empresarios no deben temer, y sé que has pasado por disrupciones importantes en tus negocios cuando la tecnología parecía que estaba todo a mi favor y de pronto viene algo completamente nuevo. Pero ¿cuál es tu mensaje para todos los empresarios, emprendedores de cara a 5G? Sí, mira, bueno, aquí estamos asumiendo que vamos a tener acceso a esta tecnología en un plazo razonable, ¿verdad? Y eso es un gran tema. Nos podemos quedar atrás y el mundo se nos puede ir adelante, y todas estas oportunidades que hablamos antes, simplemente puede ser que se las lleven nuestros vecinos, porque fuimos muy lentos implementando esto, ¿verdad? A mí me parece que ese plazo de 2 años más 3 o 4 años más es muy largo. Ahí hay que tomar una decisión país. Si podemos, ante estas cosas que no tienen distinción de frontera ni de ideología, si podemos actuar tan lentamente, es lo primero. Pero lo segundo, bueno, imaginemos que va a llegar la infraestructura en algún momento. La otra cosa que tenemos que pensar los empresarios es cómo vamos a aprovechar eso. ¿Qué nuevos modelos de negocio vamos a desarrollar para poder brindarles productos y servicios al resto del mundo? ¿Qué oportunidades vamos a aprovechar en el mercado laboral local para poder aumentar la productividad y desarrollar los skills en la gente que necesitamos, los científicos de datos y toda esa cuestión que es necesario para manejar esto, ¿verdad? Entonces, el reto aquí es, suponete que la infraestructura está, eso es nada más la mitad de la ecuación. La otra mitad es qué vamos a hacer los empresarios con esas tecnologías para realmente sacarle un valor y poder llevar el país un paso adelante y las empresas un paso adelante. Es un gran reto. Y es por la innovación. Gracias. Y Fernando y Randall, ya para cerrar, unas palabras de cierre. ¿Cómo ustedes en lo personal ven esta
este mundo que se nos acerca cada vez más. Sí, yo no podría estar más de acuerdo con lo que dijo Randolph. Son esos dos grandes retos. Nosotros como empresarios también, como una firma que provee este tipo de servicios, donde nos estamos enfocando mucho es en darle el entrenamiento correcto a nuestra gente, tratar de atraer y retener al mejor talento que venga con esas ganas de aprender, de ser curiosos, de meterse realmente, no solo como ingenieros de software, como desarrolladores de software, sino también ahora lo mencionaba Randolph, los ingenieros de datos. Esas dos áreas ahorita están en tremenda demanda y van a ser el tipo de skills que necesitemos como país, ya no necesariamente como empresa privada, sino como país para poder aprovechar todas estas oportunidades que vienen. Así que sí, muy de acuerdo con Randolph y con lo que hemos discutido aquí en el foro. Gracias, Fernando. Randall, para cerrar ya. Gracias, Carlos. No, de mi parte, igual, totalmente de acuerdo con los comentarios de Fernando, de Randolph. Desde el punto de vista empresarial, yo lo he visto y de hecho, bueno, quisiera aprovechar también para robar un segundito y felicitar a Cisco Systems. Fue Cisco Costa Rica. Recién hace 2 días fue nombrada por tercer año consecutivo por el Great Place to Work como el mejor lugar para trabajar en Costa Rica. Y yo creo que esto viene justamente porque Cisco ha sido una empresa visionaria que ha optado por introducir estos temas tecnológicos dentro de su norma desde hace muchos años. Como bien lo mencionamos en algún momento, la colaboración es vital más que nunca hoy día y pues Cisco nos permitió esa visión de tener este empuje por la tecnología y esta preocupación por estas herramientas que permiten que el trabajo sea simplemente una actividad y que no esté atado a un lugar, ha hecho que pues realmente se haga la diferencia. Entonces, pues es principalmente eso, entender que estamos ante un punto de inflexión en donde las organizaciones tienen que hacer conciencia y empezar a adoptar estas tecnologías, empezar a hacerle frente a este tipo de capacitación para poder seguir siendo relevantes y que no se nos vayan adelante los vecinos, como decía Randolph, y como país que pues nos veamos rezagados en el tema de la tecnología. Muchísimas gracias y ojalá, Randolph, tal vez fui pesimista con los 5 años y reducimos la parte de infraestructura de 2 a 1, ya podríamos reducir y estar hablando en 2,5, 3, pero creo que va a ser una transición. Muchísimas gracias. Una discusión riquísima. Como siempre, Juan Manuel, el tiempo nos gana. Igual nos ganó el tiempo, sí. Los invitamos hoy en 8, el próximo martes, a estar en el foro 5G y cómo aprendemos y cómo educamos. Muchas gracias a todos, gracias a los panelistas, gracias a la República y bueno, gracias a los que nos han seguido en este foro interactivo y bueno, nos estamos viendo. Esperemos que las decisiones sean en el corto plazo. Buenas tardes. Gracias, Randall.